Buenos días, chicos. Bueno, empezamos tema nuevo, ¿eh? Ya se supone que habéis estado haciendo pues la portada del tema 10 y habéis bueno, pues copiado este esquemilla que os dije que copiarais, que es lo que trata el tema siguiente, ¿no? Hay una lectura que se titula Aquellos maravillosos juegos que ahora son apps. Vamos a hablar en este tema del lenguaje figurado, las frases hechas y los refranes. Nos vamos a centrar sobre todo en las frases hechas y los refranes. Y en el escrito, la tarea que vamos a hacer va a ser un reportaje, que lo iremos haciendo poquito a poco, como en la vez anterior estábamos hablando de la noticia, pues ahora el reportaje. Luego hablaremos del atributo y el complemento directo, que es para ir analizando las oraciones. Y luego en la ortografía, pues la G y la J cuando se utiliza. Y luego hablaremos del teatro a la narración, ¿vale? Bueno, para hoy pues tenéis la lectura que trata, bueno, pues una parte de un periódico, una noticia donde se habla de las ventajas e inconvenientes, ¿vale? De algún tema en concreto, ¿no? Habla de los juegos como eran antes, de los juegos como son ahora y de lo ventajoso que son los juegos como eran antes y de los inconvenientes que tenía y de las ventajas y los inconvenientes que tienen los juegos ahora, ¿no? Hoy me han dado unas preguntillas de comprensión lectora, ¿vale? Y bueno, y sobre haceros reflexionar un poquito y vuestra opinión personal. Y para hoy, os voy a hablar de cómo va a ser el reportaje. Os voy a explicar el reportaje y luego pues os he mandado que vayáis pensando en el tema en el que hablaríais del reportaje, ¿vale? Aquí tenemos un reportaje, ¿vale? Un reportaje donde habla pues dice luces, cámara y acción bajo el mar. Los documentales submarinos nos permiten descubrir cómo es la vida bajo el mar sin necesidad de mojarnos y tal. Entonces nos habla un poco de la vida, de los seres vivos que hay en el fondo submarino, ¿no? Empieza con una introducción, luego empieza hablando de las localizaciones, donde se centra y luego habla de quiénes son los que hacen posible que podamos saber lo que hay en el fondo submarino, ¿no? Bueno, os explico el reportaje, lo que dice que es un texto periodístico de investigación. ¿Qué quiere decir eso de investigación? Pues que vosotros en el tema que más os guste, pues tenéis que investigar, mirar por internet qué opiniones hay sobre los expertos que tratan sobre ese tema que vosotros vais a elegir. Dice, es un texto periodístico de investigación que informa sobre un tema en profundidad. Incluye opiniones de personas expertas, estudios sobre el tema, entrevistas, estadísticas e imágenes. Además puede contener las opiniones del autor o de la autora. Es decir, pues miráis por internet, miráis a ver las opiniones que tienen los demás, sobre expertos, estudios que hay, podéis hacer dibujos, podéis incluso investigar sobre entrevistas que se han hecho o incluso vosotros podéis hacer entrevistas a personas que saben de ese tema, ¿no? O incluso a personas que no saben del tema que vosotros vais a hablar, pero que las podéis incluir. Y también vuestra opinión personal, por supuesto, ¿vale? Es profundizar sobre un tema, ¿no? Entonces las partes que tiene un reportaje son estas. Dice indicaciones para escribir un reportaje. Primero se planifica. Elige un tema atractivo y busca información en libros, revistas, periódicos e internet. Que eso es lo que yo os voy a pedir hoy, ¿vale? Solamente que penséis en ese tema y dónde podríais vosotros informaros en ese tema que os gusta. Posteriormente se recogen opiniones y declaraciones. Para ello se prepara previamente un cuestionario, se buscan imágenes, etcétera, ¿no? Pues luego la parte dice redacción. Escribe el reportaje siguiendo esta estructura. Primero un titular corto y que atraiga. Una entradilla donde hay un breve párrafo con la que se informa de lo más destacado. Y en el cuerpo del reportaje pues se habla del tema con párrafos que tengan
que se hablen de diferentes temas, pero que tengan que ver entre ellos, ¿vale? Coherente y relacionados mediante conectores, en primer lugar, por tanto, es decir, finalmente, en segundo lugar, etcétera, etcétera. Y se organizan en epígrafes. La estructura es muy importante. Ya sabéis que la puntúo. Una de las partes que yo puntúo en un escrito es la estructura. Otra, la falta de ortografía. Otra, que no se repitan palabras. Y por último, que se ajuste a lo que os he pedido, ¿no? Y en el párrafo final, pues, una conclusión o comentario sobre lo que habéis tratado. Y por último, ya revisaríais, comprueba la redacción, que cumpla las normas ortográficas, que utilice adecuadamente los conectores y que los datos estén claros y se entienda bien. Vale, os explico todo esto para que sepáis qué es lo que vamos a hacer, pero al final del tema. Y para hoy, os vuelvo a repetir que lo que pido es que penséis en ese tema del que vais a hablar en el reportaje, una vez que sabéis ya cuál es la estructura del reportaje, ¿vale? Entonces, en primer lugar, pues elegimos un tema que sea atractivo y empezamos a buscar información pues donde creamos que puede estar, ¿no? En libros, revistas, periódicos, en internet, donde vosotros creáis que puede estar esa información, ¿vale? Venga, pues un besito a todos y vamos adelante.